tenemos hoy que sí, que no, que sí, que no, finalmente sí. Sesiones ordinarias y por eso le dedicamos esta contraetapa de Para que sepas. Realmente está bien el concepto, es un pequeño paso. Si todos trabajan, que trabajen hasta el 30 de diciembre no está mal, ¿no? Que el Congreso empiece a intensificar la cantidad de días que debate. El tema es ¿para qué? Si las sesiones ordinarias van a ser finalmente para tratar este proyecto que ya está presentado, que el oficialismo buscaba para poder eliminar esta instancia. Está Chiche Duhalde con nosotros y yo te quiero preguntar, Chiche, ¿qué opinas de esto? ¿Paso ¿De sí las o paso ordinarias no? o de las PASO? De las paso. Yo creo que no se puede cambiar de caballo en el medio del río. Las PASO nacieron equivocadamente por un interés partidario y ahora por el mismo interés intentan sacarla. Podemos estar de acuerdo o no con que es un gasto que podría suprimirse, pero me parece que en este momento hay que ir a las PASO. Esto beneficia tal vez a los partidos más pequeños que no van a llegar al mínimo necesario, pero me parece que hay que respetar las PASO y que después, para las próximas elecciones, tenemos que plantearlos tal vez sacarlas, ¿no? El contexto, la realidad es que es muy urgido desde lo económico. Yo quiero mostrarte el índice que tuvimos a partir de la inflación oficial de la ciudad de Buenos Aires, que no es exactamente igual a la del resto del país, pero que si vos mirás, en realidad estuvo incluso posicionado un poquito por detrás del promedio nacional en el último mes. Comer en Argentina es cada vez más caro. 7% dio la inflación de septiembre. Entonces, comer, si vos proyectás con esa inflación del 7%, y poder vivir y ser clase media es cada vez más caro. Es la ciudad de referencia del país, pero la realidad es que ya se vuelca a lo que es el primer cordón del conurbano, es decir, el AMBA. Dale con la que sigue, Agus. A ver, esto es, según la estadística oficial, lo que más ha aumentado. La leche y los derivados de la leche, los lácteos, huevos, 7,8%, pan y cereales, 5,6%, carnes y derivados 4,9%, verduras y tubérculos y todos los productos que se encuentran en una verdulería cerca del 10%. A esto te quiero sumar que los primeros días del mes dicen los almaceneros y los que están al frente, sobre todo de los puntos de venta de cercanía, de los supermercados de cercanía, los más chiquitos, que ya vinieron las listas con remarcaciones. O sea, esta es la foto de septiembre, según la estadística oficial, que es la única que tenemos hasta ahora, porque falta para el INDEC, de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la referencia que tenemos de los privados es que en lo que corre de este mes ya hay algunos aumentos. Entonces tenés un octubre recargado y tenés un noviembre recargado para los bolsillos. Dame la que sigue. Fíjate. ¿A qué queremos llegar con el tema de inflación? Cuando hablamos de valores absolutos, hoy que veíamos el reclamo de los planes sociales y más, vos fíjate cómo se ha perdido referencia. La clase media hoy, según esta estadística, si la proyectas, tendría que tener ingresos mensuales, una familia tipo para ser clase media de 212.000 pesos. Y para poder comer necesitarían tener al menos 75.150 pesos. Esto con la estadística vieja, ¿no? Que es la del mes pasado. Proyectada, esto está un poquito más arriba. Chiche, la clase media nos representaba en la Argentina. ¿Qué está pasando? Y está pasando esto que vos estás diciendo. A mí lo que más me impacta es el tema de los alimentos. Estamos viviendo en un país donde no hay orden, no hay control, no hay respeto institucional, no hay nada. Entonces es imposible saber cuánto te va a cobrar uno u otro. Cualquiera cobra lo que quiere, porque estamos en este marco de desorden. Es una anarquía ya muy marcada. Pero lo que más me preocupa es el tema de los alimentos, porque los alimentos que vos mostraste son justamente los alimentos proteicos que un chico necesita desde que está en la pancita de la mamá hasta los primeros años de vida. Porque después son los chiquitos que vemos en la escuela y decimos, la mamá, yo que soy docente de Alma, venía y decía, mi nene no me aprende, decía la mamá. O mi nene le cuesta entender. No, hay déficit alimentario, más allá de que no es solamente el alimento lo que lo va a estimular, ¿no?
pero bueno, verdaderamente el tema del alimento es lo que más nos tiene que preocupar y no hemos sabido hacer las cosas bien cuando en otros países, y lo estamos viendo, el último viaje a Turquía era muy claro, los alimentos por marca, envasados, con packaging, y los alimentos sueltos a la mitad de precio. Algo que se puede hacer en la Argentina. En un mismo supermercado pueden estar los alimentos envasados para el que los puede llevar y los alimentos sueltos. Yo me crié en mi infancia con todos los alimentos sueltos. No existían las marcas. Pero en esto de que vos mencionás del orden y del control, ¿es porque los formadores de precios son los empresarios? O sea, ¿hay un tema de concentración acá? No. Es un tema donde no... En un país que no produce, no se genera trabajo, no se genera riqueza. Un país que está en la situación nuestra, es muy fácil ponerle la culpa a los pocos que se atreven a producir. Habrá alguno que puede especular un poquito más o menos, pero en realidad te obligan a especular. ¿Y dónde está entonces el desorden? Que este gobierno no está pudiendo, y en esta gestión evidentemente no están pudiendo. No hay un plan, no hubo nunca un plan. ¿Massa no tiene un plan? Intentará tenerlo, pero cuando vos estás frente a una coalición de gobierno que sabés que no coinciden en nada, donde ponen a un ministro de Economía que puede tener las mejores intenciones, pero que está bombardeado permanentemente por una vicepresidenta, por un presidente ausente, es muy difícil llevar adelante un plan. Con la gente muy enojada con razón, porque los precios que vos estás dando, el valor de la canasta y el valor, vos no hablas de pobreza, hablas de indigencia y hablas de clase media. En el medio están los pobres, que tenemos un núcleo duro, cristalizado, de un 30% de pobres, que verdaderamente quien venga en el futuro, romper ese cristal, que es una roca, va a ser muy difícil, porque no es solamente con generar trabajo, No va a alcanzar con tener trabajo para salir de esa situación de pobreza que ha alcanzado un montón de cuestiones que rodean a la pobreza. De hecho, realmente hay mucha gente que no gana hay dos que levantan la mano. dinero para ser clase media. Súmense. Por favor, los compañeros primero. Muy amable, compañero, se lo ha tenido en cuenta. Dos observaciones y tu reflexión al respecto. Me parece muy grave. La clase media en la Argentina está al borde del exterminio ya. Digo, porque siempre ponemos los eufemismos, la clase media, bueno, nosotros éramos... Es con los marcos objetivos que estamos viendo ahí. Pero además lo que más me preocupa es la locura esquizoide de los que nos conducen. Claro. Concretamente estoy hablando del gobierno en este momento. De la oposición no hablo porque me parece tan banal como el oficialismo. Claro, es decir, la política se ha disuelto. Claro. Es un problema fundamentalmente político, pero hay un sector de la sociedad que culturalmente se siente clase media. Sí, simbólicamente. Y eso es más grave todavía. Porque ese sector de la sociedad que no quiere dejar de mandar a su hijo a la escuela privada, que no quiere dejar... ¿Sabes cómo te frustra eso? Claro. Entonces, y el sector más pobre, el que está acostumbrado al dolor, es como que tiene más espalda para... Aunque a mí me duela personalmente por esto que decía recién, porque no alcanzan a darle lo básico, lo imprescindible a su familia. Pero la clase media que está desapareciendo en la Argentina tiene estas frustraciones de las que vos hablás. Es un problema político de quienes nos gobiernan y no hablamos de la oposición, pero la verdad que nadie solo en las próximas elecciones va a poder gobernar este país, porque la situación en la que queda es muy difícil y yo no veo voluntad de la política en términos generales de decir
muchachos, chicas, sentémonos, empecemos a ver 5 o 6 políticas en las que nos pongamos de Ahora, acuerdo. Chiche, con tu experiencia en el terreno del conurbano y en el desarrollo de políticas sociales, ¿alguien te llamó de este gobierno? No, no me llamó. Sí, ustedes En la saben que mesa me del llamaron hambre estuviste. al Sí. principio y que me fui cuando vi que Se diluyó esa mesa. era una farsa. Por la galería. Pero verdaderamente... Después nunca más fuiste convocada o no te consultaron. No. Yo lo que estoy haciendo es recorrer los barrios con las mujeres que han sido y son manzaneras. Mostremos las fotos de Chiche y seguro que hay mucha gente que se está sumando ahora y quiere recordar de qué se trata esto, que en algún momento en Argentina fue una política de Estado, de gobierno. Las manzaneras. ¿Qué es esto, Chiche? ¿Qué estás haciendo? Esto es Tigre, esto es Quilmes. Esta es la torta que me hicieron, la madre de las manzaneras. Esto es Mar del Plata. ¿Cuándo por primera vez lo instrumentaste, esto Bueno, de la política de para las mí manzaneras? estas mujeres pasaron a la historia. Y yo se los digo, ustedes pasaron a la historia porque 35.000 mujeres organizadas, voluntarias, porque durante mi gestión en esos 8 años no cobraron un ¿Recordá peso. cuándo fue que lo instrumentaste? El 6 de septiembre del 94 comenzó a funcionar. Llevó 2 años el armado, porque era complejo el armado. Imagínate que en cada lugar, en cada 4 manzanas había una mujer. Pero, ¿qué digo yo? Era como la columna vertebral de la política social. Esa columna vertebral eran ellas. De ahí salían brazos. Entonces ellas iban viendo todo lo que pasaba en cada una de su área de responsabilidad. Donde había una familia que carecía de lo imprescindible, donde había un anciano, donde había un chico que estaba tomado por las drogas, todos los problemas, y se iban haciendo cargo y lo iban transmitiendo al Estado municipal y provincial. Eso, hoy, en este momento tan grave, ¿vos te imaginás qué importancia tendría para saber si los planes verdaderamente están bien dados? Yo solo reflexiono y digo, qué mal hemos hecho las cosas si casi 30 años después tenemos que instrumentar la misma política, porque si en su momento se hubiera tal vez sostenido en el tiempo o hubiese tenido un plan B, el segundo paso de las manzaneras, no estaríamos 30 años después discutiendo lo mismo. Es que no tendrían que haber destruido la red, porque en algunos lugares existe la red, pero no con esa mística, ese compromiso, porque hoy podría estar ocupándose de otras cosas, claro. También lamentablemente de lo alimentario, pero de otros temas que van surgiendo. La sociedad tiene otros problemas, el femicidio, tantos temas que van surgiendo. El problema es que vamos sumando problemas. Claro. Sin resolver unos, aparecen otros. Claro. Luis. Chiche, le propongo un juego. Tuteame, que siempre me tuteas. Bueno, te propongo un juego. Subámonos a la máquina del tiempo y retrocedemos 20 años, 2002. Sí. ¿Los elegirían ustedes, los Duhalde, a los Kirchner de nuevo? Qué malo que sos. Bueno, le pregunto. Le pregunto porque estamos en el 2022 claro. Y wow, qué decisión aquella del 2003. Qué decisión. Primero yo voy a decirte que vos lo sabés de sobra, es una pregunta que corresponde que la hagan. Siempre me hacen una pregunta. Sí, yo se la he hecho varias veces. Sí. Cada tanto la renovamos. Todos sabemos que hubo varios nombres. El único que mostró la decisión de aceptar dentro de nuestro partido fue él. Primero fue Reutemann, que no había visto algo oscuro. Algo que no le gustó. Vio algo que no le gustó. No sabemos nunca y no lo sabremos. No lo sabremos. Pero hubo varios nombres. De la Sota no me diga. De la Sota no. Pues sí, podemos hacer el análisis que quieran, pero lo único que quiso fue él. Ahora, al poco tiempo de haber asumido, la sociedad, o porque la economía estaba funcionando, tenía a Labaña como ministro, o porque había algunos hechos simbólicos, como bajar el cuadro de Videla, abrazar los derechos humanos,
o lo que quieras, la sociedad empezó a levantar la imagen de Kirchner. Y en pocos meses se fue para arriba. En el 2005, primera elección después del 2003, yo me presento como candidata a senadora y decía, van por las instituciones. Por supuesto que yo sabía que perdía. Estaba compitiendo con la esposa del presidente de la Nación. Pero tenía la necesidad de dejar sentado mi pensamiento sobre lo que representaba el Frente para la Victoria y lo que yo entendía y entiendo que era el Partido Justicialista. Entré como senadora y padecí en el Senado, un poco lo decía la senadora Carolina santafesina. Rosada. Ella lo padece por el tema de su pertenencia al periodismo. Yo lo padecía con Cristina porque decía la senadora por la minoría, porque yo saqué tantos millones de votos y era un latiguillo que Era ya- bullying eso. hasta acá. Pero no importa, son cosas de la política y hay que soportarlas. Pero la gente siguió votándolos, Sí. con algunas. Entonces, es cierto que Eduardo Duhalde terminó quedándose con quien tenía vocación de ser. Ahora, después, la sociedad lo siguió acompañando, ¿eh? Sí, es cierto eso. Y ahora, en la negociación inicial que ustedes tuvieron, bueno, de la No Sota... la tuvimos, no hables de a dos, porque bueno, yo ok, no participaba. o que tuvo Eduardo, por ahí le contó Eduardo. Ok, de la Sota no, Reutemann no quiere, Felipe Solá... Solá también. Felipe Solá, no sé quién. Bueno, viene Kirchner. ¿Se conversó algo? ¿Le prometió Kirchner algo que después no se lo cumplió en cuanto a programa, porque, idea? porque Eduardo tiene como característica no quedarse anclado en el pasado de decir, yo de alguna manera... ¿Se acuerdan que decían, va a ser Chirolita de Duhalde? Sí. Eso no pasó ni cuando fue intendente, ni cuando fue gobernador, ni tampoco iba a ser cuando dejó la presidencia. No es su característica personal. Así que nos fuimos el día que asumió Kirchner, nos fuimos en el avión de Lula rumbo a Brasil y estuvimos un mes justamente para que no quedara esa idea. De patronazgo, de... De ninguna manera. Claro. De ninguna manera. Así que después, obviamente, se desconocía prácticamente todo lo que sucedía en Santa Cruz. Los medios lo desconocían. Cada vez que Cristina Kirchner iba a los medios de televisión era muy reconocida. ¿Vos te referís a A las situaciones de corrupción? Claro. ¿Ustedes desconocían todo lo que sucedió con los fondos de la provincia? En general, nosotros también, la sociedad en general, todos desconocíamos todo lo que fue como destapándose después, porque todo fue posterior. Lo que pasa es que una cosa es la sociedad o el caminante que lee los diarios y otra cosa es el que está en la política. En general. Ustedes no tenían ni idea. Sí recuerdo un día yendo a visitar Chubut, porque estaba llevando un programa, lo invito al senador por Chubut de aquel momento ya fallecido, vos sabés que no me puedo acordar el nombre. ¿El Radical o...? Sí, Radical. ¿Te acordás? Maestre, sí que murió... No, Maestre es de no. Córdoba. Murió de cáncer, sí, me acuerdo. Ah, el de la aduana. No, No, bueno, no importa, ya va a venir. Lo estamos buscando con la producción, pero me interesa la historia. Que estábamos en el... Yo te preguntaba que si alguna vez habías escuchado de corrupción. Yo iba a trabajar a la provincia y me dice, ustedes no saben, ya era el candidato, ya estaba todo cerrado, ya estaba en campaña, ustedes no saben. Y yo me quedé mirándolo, porque para mí era una sorpresa lo que me estaba diciendo. La gente, a lo mejor del sur, más cercana, tenía alguna información que personalmente yo no desconocía. Ale. Sí, siguiendo con esta línea del tiempo. Alberto Fernández, cuando asume,
¿Tendría que haber hecho con Cristina lo que Néstor hizo con Duhalde? ¿Qué hizo Néstor con Duhalde? Políticamente, tirarlo por la ventana, digamos, no darle, separarlo, ningunearlo. Es una cosa muy diferente. Porque, primero, nadie tiene que tirar por la ventana a nadie. No, bueno, No. pero eso es manera figurada. No, porque diciendo, estamos somos muy bizarros todos los argentinos. Nadie tiene por qué tirar. Por el contrario, hay que empezar a hacer lo que hacen nada más que Uruguay. Miremos Uruguay, cómo se respetan a los expresidentes. En este caso, ella es la vicepresidente. Por lo tanto, la relación tiene que ser armoniosa. Y si tienen problemas desde el comienzo, tienen que ventilarlos a solas. Eso es lo que deben hacer. E intentar ponerse de acuerdo si lo que está por encima de todo es el beneficio de la sociedad y de la Argentina. Pero bueno, evidentemente ella funciona en el medio de la ruptura, de... ¿Cómo definirías hoy el kirchnerismo? El kirchnerismo de hoy. Yo hablaría de cristinismo ¿No ya. es kirchnerismo? ¿Ya se perdió? Sí, yo creo que Kirchner en eso tuvo un poco de más habilidad. Cristina es rupturista, no creo que tenga clara su ideología, creo que necesita permanentemente un enemigo enfrente, creo que nunca ha sabido gobernar. ¿Cristina nunca? No, los resultados lo demuestran. Creo que ella es muy buena para todo lo que tiene que ver con el discurso, el acting, para las campañas. Ahora, a la hora de gestionar, bueno, lo ha demostrado. ¿Y por qué la sociedad la elige? La sociedad, no sé por qué la elige, pero hay un sector de la sociedad que evidentemente se enamora de esos discursos, de esa cosa, de ese relato epopéyico que ella plantea, que hasta tiene una dosis de irresponsabilidad bastante grande. Cuando una persona plantea, cuando va ahora a la UOM, son cosas que son de una altísima irresponsabilidad. Concretamente, ¿que lo del tema del bono? Lo del tema, porque todos sabemos que los trabajadores tienen que ganar lo que necesitan para vivir. Todos lo sabemos. Pero no hay un país que funcione sin la producción y el trabajo. No, o sea, tenemos que cuidar a todos. ¿Y vos crees que es un acto irresponsable que ella pida esta medida? Ella Sí, siempre... Perdón. No, te quería, siguiendo en tu hilo. ¿No te parece? Acaba de salir un libro de un político muy importante que cumplió al lado de Perón una gran trayectoria de 2 años, Juan Manuel Abal Medina, me refiero al padre. Y él plantea muy claramente las confusiones y los sesgos que han tomado. ¿A vos te parece que con este gobierno, no del de Néstor Kirchner, tanto porque él sabía de política y sabía hasta dónde llegar, cosa que esta mujer no, lo digo respetuosamente? Bueno, yo lo acabo de decir. Bueno, ¿vos no creés que hay una distorsión a propósito de cosas que no tienen nada que ver con el peronismo, ni histórica ni en presente? Esta cosa de la lucha de clases permanente, de la cuestión de los ricos y los pobres, que existen, pero para eso está el puente de la política, para eso vino la justicia social, cosa que ahora tenemos la mitad de los compatriotas en la miseria, ¿no? Pero es así como vos lo decís, ella maneja muy bien el relato y puede confundir cada vez a menos. Cada vez es más pequeño el sector al que confunde. Sacan los símbolos a relucir, que yo te digo sinceramente y te lo digo a vos como compañero. Creo que los símbolos hay que guardarlos y a los muertos hay que dejarlos descansar en paz. Y pero no como Aníbal, Chiche, ¿eh? No. Pero vos me entendés lo que quiero decir.
dejarlos descansar en paz, quedarnos con su magisterio conceptual, con su doctrina y acordarnos del Perón, de la producción, que fue, ¿qué no hizo en materia productiva? ¿Qué no hizo en todo lo que tiene que ver con lo social? Teníamos 2 aviones a reacción, fabricábamos locomotoras. Lo que pasa es que eso parece manuales de historia hoy, tristemente. Claro, pero en un país que lo que está necesitando es producción, empresarios, no hay trabajadores sin empresarios. Y estamos haciendo todo lo contrario de lo que hubiera hecho, si seguimos hablando de Perón, no lo hubiera... Esto es todo lo contrario. Entonces seguimos con planes, cada vez más pobres, más pobres, más pobres, más pobres. Y está bueno que lo digas vos, porque vos gestaste uno de los programas sociales más relevantes. Aún Pero así esto no era son un plan, ¿eh? No, era una política de Estado, yo lo decía, una política social. Y sin embargo muchos dicen, no, bueno, pero los planes sociales surgieron de esa época, de la política de esa época, pero Mirá, tiene otra representatividad que lo estés mencionando vos. Te cuento porque se instalan las cosas y quedan. Alfonsín creó la Caja PAM, primer plan dentro de la democracia. Yo jamás critiqué públicamente la Caja PAM. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. En la etapa de Menem ya estaba el plan Trabajar. Cuando viene la crisis del 2002, apagar el incendio necesitaba un plan. Pero ese plan, a diferencia de todo lo que sucedió, tenía control. Sabíamos con nombre y apellido a quién iba destinado. A tal punto que yo siempre lo cuento, en Tucumán, cuando vimos que las esposas, no las esposas, las mujeres convivientes con policías estaban cobrando el plan, lo pudimos detectar producto de que teníamos todo volcado en red. Pero si vos no haces un control... Yo estoy asombrada de que recién el 30 de junio el anterior ministro de Desarrollo Social pidió un informe para hacer un entramado fiscal y ver efectivamente quién cobra el potenciar trabajo. La última, Martín. Una de las decisiones políticas que se está dando el oficialismo es que frente a la posibilidad de que el kirchnerismo pierda el gobierno nacional, busque refugiarse en la... Tenemos un problema con tu micrófono, Martín. No, pero estoy escuchando. Decímela a mí que la pregunta que yo la hago al aire si la gente lo puede escuchar. ¿Qué análisis hace de la gestión de Axel Kicillof como gobernador? Tu análisis de la gestión de Kicillof. Es una gestión mala y se nota muy fuertemente en el conurbano bonaerense. Ellos van a tratar de refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Pero cuando de mis encuentros, de mis charlas, la gente me dice lo que está padeciendo, La gente, yo les digo, reciban lo que le den, reciban lo que le den, porque lo necesitan. Pero va a haber de todo, va a haber de todo. ¿Con quién vas a militar el año que viene? Yo estoy trabajando en este momento con un grupo de gente muy interesante que no está ni en un lado ni en el otro. Por fuera de la grieta, básicamente. Sí, porque, ¿por qué razón? Porque sé que conozco mucho la provincia. No me gusta que a la provincia vayan personas que no son de la provincia. Y esto viene desde hace muchos años, desde antes de María Eugenia Vidal. La provincia necesita ser gobernada como cualquier provincia por gente que no solamente tenga el domicilio en la provincia o que haya nacido, sino que viva. No se puede amar lo que no se conoce. Y por eso voy a intentar ser lo que Dios disponga de mí y la sociedad disponga de mí. Pero me vas a ver militando en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Chiche.